grado 2, así va progresando, ¿no? Doctor, sigo, me voy a la sala de mi casa o a la afuera, a 20 metros de mi casa y me canso. Grado 3. Doctor, me levanto y me amarro los zapatos y me canso. Ya no llego a la cocina. Grado 4, el reposo. O cuando almuerzo, ¿no? Entonces hablamos de los grados de una disnea cardíaca, muchachos. En cambio, una disnea pulmonar, el cuadro es más agudo, reciente. Doctor, hace una semana empezó con malestar general, dolor, fiebre. Hace 3 días empiezo con fiebre y desde ayer me canso para irme a la sala. Hoy día ya no puedo irme ni al baño. Estamos hablando de una disnea tipo pulmonar, muchachos, ¿verdad? Entonces la disnea cardíaca es más crónico y la pulmonar es más agudo el tiempo de enfermedad. Entonces ahí lo diferenciamos, ¿no? Pero hay también disneas pulmonares que son crónicas, por ejemplo, pacientes fumadores que han consumido cigarrillo más de 20 años. Ellos me hacen una disnea crónica, muchachos, de muchos años. Hay muchos pacientes que se cansan al caminar y usan oxígeno domiciliario, ¿no? Es una disnea pulmonar, por ejemplo, producto o secundario de POC, muchachos. Esta sensación de falta de aire, si es aguda o crónica, ¿qué va a generar, jóvenes? Una coloración azulada de la piel y las mucosas, ¿verdad? Ese cuadro clínico, ¿cómo se llama? Ya saben ustedes. Ese signo clínico se llama cianosis. La coloración azulada de dedos de manos, dedos de pies, sin comprometer mucosas. ¿Será periférico o central? Peri, periférico. Periférico. Muy bien, muchachos. Pero si me voy a ver mucosas, abro la boca, saco la lengua, encuentro una lengua azul, bajo los párpados, encuentro mucosas del ojo cianóticas. Entonces ahí ya compromete, ya estamos hablando de una cianosis central, ¿verdad, chicos? Y la cianosis central, mucho de ellas es, muchachos, por ejemplo, por una presencia de un CIA, una comunicación intraauricular, o un CIB. Ya sabes, por fisiología, en la cianosis por cardíaca, por ese tipo de patologías, nos da una cianosis de tipo central. O pacientes cardíacos, muchachos, que tienen tetralogía de Fallot, también hacen cianosis a muy cortas edades. Estos cambios, muchachos, de color en la piel y elevaciones del oxígeno con el CO2 con la hemoglobina, ¿qué producen a lo largo de toda su vida los pacientes? Cambios en su estructura anatómica. ¿Y qué tienen estos pacientes a la larga, muchachos? Los dedos de las manos y las uñas se deformen, ¿verdad? Normalmente, nosotros tenemos el borde y acá tenemos la uña, ¿verdad? Este es mi dedo, el dedo gordo, el dedo gordo del pie o el dedo de la mano. Aquí hay un ángulo, ¿verdad, chicos? ¿Cuánto es este ángulo normalmente? Paso una línea horizontal o una línea, dos oblicuas, pero aquí debe haber un ángulo. ¿Cuánto debe ser este ángulo, muchachos, normalmente? Menor de 160 grados. Doctor, 140 pide el mío. 130 dicen otros. Eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando sube por encima de este ángulo, por encima de 170, 180 grados? ¿En qué se convertir los dedos, muchachos? En Acropaquia. acropaquia, ¿no? ¿Producto de qué se ha producido ese proceso, muchachos, de cambios en las lunas como en vidrio de reloj, de las uñas de los dedos, de las manos, de los pies de los pacientes? Por la cianosis crónica. Este signo, muchachos, altera este ángulo llamado en los pacientes acropáquicos, ¿no? Y producto de una cianosis de muchos años, la falta de oxígeno, también la hipoxia. La elevación de la CO2 también corrobora a que se produzca este proceso. Bien, muchachos. Vamos a hablar de la semiología de la disnea. Ya les dije cómo se produce. Hay dos tipos de disnea, cardíaca y pulmonar. La cianosis, cuándo se produce, cuándo es central y cuándo es periférica. Y cuando hablamos de acropaquia, muchachos, ¿no? Cuando hablamos de acropaquia. Disnea, doctor, me canso para subir escaleras. Ah, ¿qué más? Doctor, se me hinchan los pies. Y desde ayer siento como algo se me salta en el cuello. Vemos el cuello y tiene una vena yugular externa que se va hasta arriba. ¿Qué signo clínico es? Ingurgitación yugular. ¿Es una falla pulmonar o cardíaca? Este paciente. Cardíaca. Cardíaca. Exacto. Cardíaca. Y encima de eso, el paciente te dice, doctora, manejo con los pies hinchados, es un edema ascendente y en las tardes se me hincha la cara. Y al día siguiente amanezco nuevamente con
es la semiología del edema cardíaco. Entonces, todo eso, muchachos, corrobora que un paciente yo le puedo diagnosticar rápidamente de qué tipo de disnea tiene el paciente, qué tipo de hambre de aire, en qué tipo de órgano está fallando cuando tiene esta sensación de cansancio, muchachos, de falta de aire, que es la disnea, ¿no? Entonces, ¿qué es disnea? Es la dificultad para respirar, ¿no, jóvenes? En otras palabras, otros le hablan como la sensación de falta de aire, ¿no? Que le incomoda al paciente, ¿no? Tiene esta sensación de que algo le falta, ¿no? Y quiere aire, conseguir de afuera, y tiene este síntoma, ¿no? ¿Qué síntomas o cambios va a tener en sus signos vitales, muchachos? Taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Taquicardia, ¿no? ¿Qué más? Disminuye la saturación. Exacto, hipoxemia, ¿verdad, chicos? Así es, hipoxemia. Entonces, ¿qué exámenes tengo que ayudarles para que me ayuden a diagnosticar si hay alteración de algo acá? Un análisis de gases, ¿Gasometría? Haga. un AGA. Me va a indicar o me va a informar, muchachos, de que esta disnea lo voy a diferenciar si es cardíaca o pulmonar, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente, muchachos, que tiene una disnea, sensación de falta de aire, ya que tiene saturación 90%, 92%, ya, FIO 2021, ya, y su PAFI sale 440. ¿Qué disnea será? ¿Cardíaca o pulmonar? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cardíaca? Así es, doctor. Dice que este paciente tiene PAFI de 440. ¿Qué es PAFI, muchachos? Es la relación de la división entre dos valores. ¿Cuál, doctor? Presión inspiratoria. La presión inspiratoria o presión parcial de oxígeno en sangre arterial sobre el FiO2, el porcentaje de aire que estás consumiendo en la respiración ahorita. Doctor, estoy sin oxígeno. ¿Cuánto será su FiO2 de ustedes ahorita en su casa, frente a su computadora? 0,21. 0,21. Y este valor te da el AGA. Doctor, está al 90%. Y ahorita le estoy informando. Dividan 90 entre 0,21. Ese es el PAFI. Valores normales por encima de 400. El paciente está en condiciones ok de sus pulmones. Menos de 300, menos de 200 y menos de 100. ¿Qué pasa si está menos de 400? ESDRA leve. Menos de 200, ESDRA moderado. Menos de 100, ESDRA severo. ¿Qué es ESDRA severo? Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto sale esa división, chicos? ¿Podrán dividirla, por favor? 90 de saturación entre 0,21. 428, ¿todos de acuerdo? 28.57. 428,6, ¿ya? Está normal. ¿Entonces está fallando mis pulmones? No, doctor. Pero está saturando un 90%. ¿Qué está fallando? Si no está fallando el pulmón, ¿qué estará fallando? Como dijo el doctor, el Corazón. el corazón. Entonces, este valor, muchachos, en el AGA del PAFI, importantísimo. Me diferencia si es o está fallando el corazón o está fallando el pulmón. Entonces, es importantísimo que yo al paciente, ¿qué le saque, muchachos? Un AGA. Un AGA. Si te tengo un paciente que viene, doctor, 2 semanas de malestar, fiebre, y su PAFI le sale 280. Ah, está fallando ya, menos de 300. Este es un ESDRA. ¿Qué es ESDRA? Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Con seguridad, ¿qué digo? ¿Quién está fallando, corazón o pulmón? Pulmón, pulmón. Doctor, el PAFI salió 200. Ah, este es pulmón, ESDRA moderado. Doctor, su PAFI salió menos de 100. Ah, este paciente necesita máquina. ¿Qué está fallando? Su pulmón. ¿Qué ESDRA es? ¿Leve, moderado o severo? Severo. Está un ESDRA severo. Ya necesita máquina de repente en las próximas horas. Si no fallece, ESDRA severo. Ya, chicos, miren la importancia de este examen, que es el PAFI-Ochun. Muy en boga ahora con los pacientes COVID. Esto sacamos rápidamente y decimos en qué estado está el paciente, ¿no? Menos de 100 es un paciente muy delicado, con alto riesgo de muerte, jóvenes.
Ya, entonces, eso yo sirve para diferenciar si este edema es cardíaco o si este edema es pulmonar, no se olvide, ¿ya? Me va a ayudar, me va a ubicar al paciente en qué estado está. Muy bien, muchachos, es la percepción. Bueno, seguimos. En disney, muchachos, la sensación de falta de aire, pues hay varios conceptos, ¿no? Cuando la frecuencia respiratoria está más de 18, más de 20, ¿estamos hablando de qué? De una taquimia. Pero si esta frecuencia baja, debajo de 14, ¿qué estamos hablando? Bradipnia. Si esta frecuencia aumenta y también aumenta la profundidad, hablamos de hiperemia. Y si bajan ambas, hipopnia. Y si aumenta la amplitud y la profundidad, ¿qué estamos hablando, muchachos? De batimnia. Batimnia. ¿Ya? Aumenta la frecuencia y la extensibilidad. Entonces tú ya sabes estas ciencias básicas, muchachos. La respiración, ¿quién lo controla? Varias estructuras. El puente de Barolio, la médula oblongada, ¿no? En la zona central de respiración. También lo controlan, muchachos, los quimiorreceptores, ¿no? Ahí hay cambios de presiones en la arteria carótida, ¿no? También los mecanorreceptores que están en los músculos, como el diafragma, por ejemplo, en los músculos de la respiración. ¿Qué músculos, por ejemplo? Los inspiratorios, los intercostales externos. Los expiratorios, los intercostales internos. ¿Sí? ¿Y esto qué me va a hacer? ¿Qué me va a regular? Un trabajo respiratorio y un volumen respiratorio. ¿Esto con qué maniobra se mide, muchachos? Estas medidas de los volúmenes respiratorios en el sistema pulmonar. Hay una prueba y un examen que me mide esto. ¿Quién es, muchachos? Espirometría. Geometría. La espirometría. Nunca se olviden, jóvenes, ¿ya? La espirometría. Y en la espirometría, jóvenes, puede tener dos elementos importantísimos que debo de analizar. ¿Cuáles son? Hay una división entre la capacidad vital forzada y el BEF1. El índice determinado. Exacto. El BEF1 es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, CBF. Esto, muchachos, debe ser mayor al 70% o 75%. Si este es menor, hablamos de un proceso obstructivo. Si es reversible, es asma. Si es irreversible, es EPOC, doctor. Entonces, esto me va a dar, muchachos, la diferencia funcional de estos pacientes para yo diagnosticarlos, ¿ya? Entonces, no se olviden, la famosa espirometría. Si uso test de broncodilatador con salbutamol, ¿qué es? ¿No forzada o forzada? Forzada, ¿no? Uso salbutamol como así es. Un SABA, un beta adrenérgico de acción corta, ¿verdad? Para el manejo diferencial entre asma y EPOC, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama? Jóvenes, en nuestro cuerpo humano hay quimiorreceptores que me detectan cambios en esta parte de oxígeno y CO2. ¿Cómo se llaman estos? Los famosos quimiorreceptores, ¿no? Acá está, y también los cambios de presión de oxígeno y CO2. Y es que me van a tener, muchachos, cambios en el pH, ¿verdad? Están en los cuerpos aórticos, ¿no? A nivel del arco aórtico, por si acaso, en el cuerpo humano. Y esto responde a ¿qué? A cambios en la presión de oxígeno, en el AGA, que yo le saco a mi paciente. Y los centrales, ¿dónde están, muchachos? En el tronco del encéfalo. ¿Qué me van a medir? Cambios en el CO2 y el pH arterial, por si acaso. Entonces, miren, el control de la respiración es un control no tan banal y fácil, ¿eh? Está a cargo del sistema nervioso central, ¿no? De la corteza motora, de la corteza sensitiva, ¿no? Y estos muchachos procesan el mensaje que viene ¿de dónde? De los quimiorreceptores. ¿Que están dónde, muchachos? Lo que hemos visto acá, en la arteria carótida, ¿no? Las arterias carótidas, los periféricos, y los centrales, ¿dónde están? En el tronco del encéfalo, muchachos. ¿Qué me detectan ambos? Cambios en la presión de oxígeno y cambios en el pH. Cambios en la presión de CO2 también. Estos van a comandar, una vez que se detectan los quimios, al sistema nervioso central, y estos a dónde van a enviar señales, muchachos. A que mi tronco o a que mis músculos de la respiración se muevan hacia arriba, hacia abajo. Haya contracción del diafragma, inspiración. Haya relajación del diafragma, expiración. Y se comanda el proceso de la respiración, muchachos. ¿Quién me controla la disnea? ¿Qué dice Up to Date 2020, muchachos? La falta de aire, el tronco del encéfalo. Este es el que me detecta, como ya dije acá, jóvenes, cambios en la presión de oxígeno y CO2. Si esta presión de CO2 sube, lo normal es 40, 35, sube a 50, 60, ¿qué va a cambiar?
Si hay acumulación de CO2 en el cuerpo. Se combina con agua, ¿y qué me genera? Ácido carbónico. ¿Qué pasa con el pH, chicos? Acidosis respiratoria. ¿Quién me lo está controlando? ¿El tronco encefálico, jóvenes? Entonces ya me está avisando que los quimiorreceptores a nivel del tronco me están avisando cambios en el pH. ¿Y esto qué me va a generar luego en el paciente? Que el paciente le falte el aire, que tenga la sensación de falta de aire. ¿Sí? Luego de esto lo envía las señales a dónde? La corteza. En la corteza también hay centros de la respiración, muchachos. Y estos dos, al comandar que le falta algo, estimulan al sistema ventilatorio de los músculos de la respiración y ahí el paciente entra en taquipnia. ¿Para qué? Para compensar la subida de CO2 que te dije en el ejemplo. ¿Para qué? Para eliminar el CO2 de exceso. Y los músculos del tórax empiezan a trabajar más, haciendo taquimnia, joven. ¿No? Taquimnia. Hay alteración en el intercambio de gases tanto entre los alveolos y la circulación pulmonar, ¿no? ¿Qué factores condicionan una disnea respiratoria, muchachos? Depende, ¿no? Por ejemplo, en un paciente, muchachos, que tienen pulmones compactos, ¿qué se generaría? Un EPI, fenómenos restrictivos. Trastornos de la difusión, un ejemplo, jóvenes, una neumonía. Trastornos en la rigidez pulmonar, doctor, una fibrosis pulmonar. Estos me condicionan a que haga una disnea respiratoria. Alteraciones en el BQ, doctor, tengo mi alveolo, pero ahorita estoy en mi arteria, hay un trombo. ¿Qué está alterado, el B o el Q? Si es un trombo en la arteria. Acá. El Q, la perfusión, ¿verdad, chicos? Entonces, una alteración en perfusión también me da disnea. ¿Qué ha ocurrido acá? Un proceso nosológico llamado TEPA. ¿Qué es TEPA? Tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Verdad, chicos? ¿Por qué? Hay una alteración en el Q. ¿Y qué es el Q? Coagulación dentro de los vasos. Chicos. Entonces, eso sucede, muchachos, en los factores respiratorios que me generan la disnea. Extrarrespiratorios, por afuera, hasta fallando la jaula torácica. Por ejemplo, un paciente con miastenia gravis, por ejemplo. Un paciente con esta enfermedad, escoliosis. Sí, es los pacientes que tienen tórax en tonel, ¿no? Los pacientes artríticos. Guillain-Barré. Muy bien, chicos. Los que tienen pérdida de la fuerza muscular, muchachos, también, ¿no? Por ejemplo. ¿Los pacientes con cáncer, doctor? También, exacto, chicos, ¿no? La pérdida de fuerza muscular ascendente que empieza en miembros inferiores y va hasta el tórax. Un Guillain-Barré, ¿no? Un Guillain-Barré. Entonces, miren, tanto factores respiratorios como extra me van a condicionar a que el paciente tenga que, jóvenes, disnea, ¿no? Disnea o falta de aire. Clasificación en criterio etiológico, clínico y según patrón temporal, dice, ¿no? ¿Qué hace el paciente luego, un muchacho que produce la cianosis, como este paciente de su mano izquierda, no lo compara con el otro? Hace ejercicios o genera un proceso de hiperventilación para tratar de eliminar el CO2, ¿no? ¿Dónde se acaban las emociones, la acidosis metabólica en el paciente con anemia, ¿no? Miren, muchachos, este paciente está conectado a un espirómetro y hay pacientes que generan disnea por disminución de la capacidad vital, ¿no? La capacidad vital, ¿dónde se detecta, muchachos? ¿En una espirometría no forzada o forzada? No forzada, ¿no? No forzada. Así es. Ahí no usas, por si acaso, beta-2 adrenérgicos, ¿no? Los ABA. Los ABA, no se usa eso. Por ejemplo, en EPIT, en pacientes con atelectasia, los pacientes con EPOC, fumadores crónicos, ¿no? Ahí se ve este tipo de alteraciones. Causas de disnea, hay dos, las que les dije, cardíacas y respiratorias. Primero, las respiratorias, ¿cuáles son los ejemplos más frecuentes en los hospitales, muchachos? Los más frecuentes son el asma, bronquiectasias, EPIT, neumonías y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? ¿Ya? Son de causa tipo enfermedades respiratorias, ¿no? Hay enfermedades del mismo parénquima o enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, el paciente que disminuye el gasto cardíaco aumenta la presión venosa pulmonar también, ¿no? Los pacientes con anemia se falla o disnea, porque tienen hemoglobina 8, 7, 6. Causas primarias respiratorias, muchachos. El EPOC, pacientes que vienen fumadores crónicos. El EPIT, las neumonías.
Las atelectasias. ¿Qué es una atelectasia, muchachos? Colapso pulmonar. Ah, sí, esta es la tráquea, este es el bronquio derecho, este es el bronquio izquierdo. Tienes una bronquitis, hay moco acá. Entonces este moco va cayendo, ¿no? Va cayendo, va cayendo. Y de pronto acá, mira, sigue produciéndose moco, ¿no? Porque aquí hay glándulas que producen moco. Y en algún momento se va a cerrar quizás ¿cómo se llama? Tu bronquio principal derecho. Pero tú sabes que el bronquio principal derecho tiene 3 bronquios, los secundarios, ¿no? De repente este tapón de moco, pum, vino y obstruyó todo este bronquio principal derecho. El resto sí pasaba el aire por acá, por un costadito, así por acá pasaba, y lograba pasar el oxígeno. Pero ¿qué pasa, muchachos, cuando ya tengo mi pulmón en el segmento superior de este bronquio? Si esto está cerrado, sellado, no hay moco acá, no pasa el aire. ¿Qué pasa con este lóbulo superior del pulmón derecho? ¿Le llega el aire? No, colapsa. Ese colapso, ¿cómo se le llama, doctores? Si no entra aire, porque Atelectasia. esta es la famosa atelectasia, muchachos. Es un lóbulo atelectásico, producto del cierre del moco de los pacientes, ¿no? Bien, jóvenes. Secundarias, muchachos, ya les dije, la alteración del BQ, el tromboembolismo pulmonar, los derrames pleurales, los cánceres, un paciente es jorobadito, la cifoescoliosis, ¿no? Cardíaca, lo que les dije, en un paciente que tiene, doctor, no he podido dormir ayer toda la noche, y he dormido sentado, y con almohadas, ortomnia y disnea paroxística nocturna. ¿Qué fallas, derecha o izquierda? Derecha. Derecha, dice la doctora. Izquierda. La izquierda es. Pacientes con ortomnia, así es, insuficiencia cardíaca izquierda, chicos. Por eso acá dice insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿no? También lo conoces con estenosis mitral, pericarditis constrictiva, tromboembolia pulmonar, ¿no? Hay otras causas, pueden haber muchas causas de disnea, muchachos. Por ejemplo, el paciente que le sube mucho el azúcar, la acidosis metabólica, la fiebre misma, ¿no? Cuando hicimos el capítulo de fiebre, ¿qué hace el paciente, muchachos? Su frecuencia respiratoria por cada grado centígrado, ¿cuándo aumenta? Recuerdan, esto lo hicimos en fiebre. 4 o 5. 4 o 5. Exacto, chicos. El doctor está con 40. Ah, 38. Aumentó 5 respiraciones. O sea, de 14 pasó a 19. Doctor, pero está ahorita en 39. Súmale 4. 19 más 5 o 5. 24, 25. Doctor, está en 40 su temperatura. Cuenta las respiraciones involuntariamente. Doctor, está en 30 por minuto. ¿Qué genera si aumenta la frecuencia respiratoria? Disnea, sensación de falta de aire. Eso genera. ¿Sí, chicos? El hipertiroidismo, ¿por qué mecanismo hace disnea? Aumento del metabolismo. Aumento del metabolismo, hay mayor consumo de oxígeno. ¿Qué hace el paciente? Aumenta la frecuencia respiratoria, igualito, muchachos, el mismo mecanismo. Y viene con frecuencia respiratoria 19, 25, 30. La hipoxemia, doctora, a mayor altura hay menos oxígeno. ¿Qué hace el paciente? Hiperventila, muchachos, para jalar oxígeno de afuera, porque afuera está abajo. Y entonces son mecanismos que me generan disnea, chicos, fisiológicos, el metabolismo alterado, ¿no? En este caso. Una angustia, doctor, acaba de pelear la señora con su enamorado, han terminado, y el paciente viene con hiperventilación, ¿no? Con el CO2 barrido. Hay días de esfuerzo, al ejercicio, al caminar grandes distancias, de reposo, cuando duermes con 2, 3 almohadas, ¿no? O cuando aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria, platimnia, ¿no? O cuando tienen, muchachos, doctor, no he dormido toda la noche. Es una disnea paroxística nocturna. Es cardíaco, falla cardíaca izquierda. Doctor, me falta el aire. Siempre lo hago esto una vez cada 3 meses. Esta es una asmática que viene con sus crisis. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué debo analizar, muchachos, en el sistema cardiovascular y respiratorio para analizar y diferenciar si esta disnea es respiratoria o es cardiovascular? Tengo que, por ejemplo, pedirle al paciente, muchachos, un electrocardiograma.
¿Qué voy a descartar en el electro, chicos? Que no hay una isquemia. ¿Y cómo se ve la isquemia? ¿Cómo se ve? Onda P, Q, R y S. Pero cuando voy a la onda T, está negativa. ¿Qué es esto? Isquemia. ¿Es igual que infarto? No, doctores. Isquemia es descenso de la circulación. ¿Infarto qué hay? ¿Recuerdan electro cuando hicimos en fisio? ST. Exacto. ST elevado. Elevado, ST ST elevado. Exacto, muchachos. O el ST está elevado, punto J, ¿recuerdan? O el ST está descendido. Este es infarto, línea roja. Esto de acá. Esto también, ¿qué te genera la isquemia? Disnea, muchachos. Sensación de falta de aire. La insuficiencia cardíaca, igual, doctor, no puedo duermo con almohadas. Se me hinchan los pies. Falla cardíaca. Me canso para caminar al irme al baño, doctor. Disnea para esto, disnea grado 4, el reposo. Me canso o me falta el aire cuando empiezo a comer mis alimentos, doctor. Esta es una falla cardíaca, ¿no? O doctor, soy asmática y me ha venido mi problema pulmonar reciente, hace 20 minutos, le falta el aire, saturo 30, 40%. El broncoespasmo, ¿no? Los pacientes con broncoespasmo. Los pacientes con embolia pulmonar, dijimos el TTQ, los neumotórax, las neumonías también, falla en el transporte de gases, ¿verdad, chicos? Y la disnea crónica, muchachos, es la que tiene más de 3 días, más de 72 horas. Por ejemplo, hay alguna masa que está creciendo en el laringe, o hay parálisis de las cuerdas vocales, o hay muchachos, una obstrucción por un bocio por baja cantidad de yodo en el consumo de la sal, el hipotiroidismo, por ejemplo, me genera una disnea crónica. El embarazo tardío, el obeso, muchachos, con IMC más de 40, ¿ellos qué hacen en la noche? ¿Duermen bien o roncan? Roncan. Y ese ronquido, ¿por qué se ha producido, muchachos? Es una disnea crónica en el estudio, muchachos, de los pacientes PIGWI. Porque tienen un cuello corto. ¿Y qué genera, muchachos? Un síndrome llamado PIGWI. En las noches tú roncan fuerte y al ronquido, cuando roncan, generan, muchachos, apneas y generan un síndrome. ¿Cómo se llama ese síndrome? Apnea obstructiva del sueño. Exacto, síndrome de apnea del sueño. Señores, ellos cuando duermen en la noche les falta el aire. Tú pones el saturómetro por este síndrome de apnea. Saturan 90, 89, ¿sabías eso? Ponle un obeso con IMC más de 35, obesidad moderada severa, mórbida, que es el saturómetro, jóvenes. Van a hacer esta saturación. PIGWI, roncan y hacen apneas, dejan de respirar y desaturan, baja la saturación de oxígeno. ¿En qué entran? En Disney, les falta el aire. Ellos bajan de peso, esto es reversible, pero ¿reversible con qué? Con una baja de peso por lo menos de 20, 30 kilos. Y todo esto remite. Todo esto remite. No hay ronquidos, chao PIGWI, chao desaturación. La obesidad es causa de, no se olviden Disney, no se olviden. La ascitis, ¿no? Igual, por comprensión del abdomen hacia el tórax, igual genera un proceso de este tipo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Disnea crónica, los asmáticos, muchachos. ¿Quiénes más? Los EPOC, los EPIC, los enfisema. Los fumadores crónicos de muchos años, también. De origen cardíaco, una fibrilación auricular, muchachos. Una arritmia. ¿Me genera qué? Me genera émbolos en la aurícula izquierda, muchachos. O en el ventrículo izquierdo, o en la aurícula derecha. Y envía émbolos al pulmón. Y al generar émbolos, dispara sangre a los pulmones jóvenes con trombos. ¿Y qué generan? Tromboembolismo pulmonar agudo. ¿Qué está fallando, el B o el Q? El Q. Los coronarios, ¿no?
Los que tienen miocardiopatía o valvulopatías también hacen este proceso, ¿no? Esto, lo que les dije también, muchachos, son enfermedades raras, pero también producen una disnea, ¿no? La anemia, la acidosis metabólica, la falla renal, ¿no? Los pacientes comen poco. Entonces, miren, muchachos, para hacer una buena historia clínica de disnea, hay que preguntarle al paciente cómo apareció. Doctor, esto lo tengo ya meses. Y tú le preguntas, señor, ¿fuma cigarrillos? Sí, doctor, 20 cigarrillos por día. ¿Qué será la disnea? ¿Cardíaca o pulmonar, muchachos? Pulmonar. Pulmonar. Ya está el diagnóstico. ¿Qué le sacarías? ¿Electrocardiograma o espirometría? Cantado. Pirámide. Geometría, geometría. Definado menos de 70 y le pongo 2 puffs de broncodilatador de salbutamol. Doctor, sí, igual el 60%, no es reversible, EPO. Y está su diagnóstico. Doctor, esto lo tengo hace unas 2 semanas. He estado bien en mi casa. Me falta el aire, he tenido fiebre, malestar de cuerpo, hemoptisis y me canso cuando voy al baño. Una neumonía. ¿Será pulmonar o cardíaca? Pulmonar también, pero agudo, ¿no? Y así por el estilo, chicos. Doctor, hace 5 años tengo presión alta y tomo warfarina porque me ha dicho que tengo fibrilación auricular. Pero me canso ahorita para irme a la sala. Cardíaco. Ver con los síntomas que lo acompañan, muchachos, ¿no? Preguntarle la historia clínica. La historia clínica, doctor, se acompaña de edemas en las mañanas y en las tardes mis piernas bajan de hinchazón y mi cara empieza a edematizarse. Un edema ascendente cardíaco. Hay que preguntar toda esa semiología para ver si es cardíaco o es pulmonar, ¿no? La frecuencia, cómo está su ritmo respiratorio, hay taquimia, hay bradimia. Si hay alteración en la expiración, este es un asma. Doctor, tomo aire pero no expiro. Ingreso pero no saco. Es un asma. Ya, joven, entonces esta semiología es importantísima para ver qué tipo de disnea tiene el paciente, ¿no? Si es cardíaca o es pulmonar. Preguntarle cómo es la disnea, ¿no? Si es a esfuerzos leves, moderados, severos. Si de repente ha tenido problemas el paciente, ¿qué factor lo predispuso a la disnea, ¿no? Hace 3 horas el doctor empezó a pelear con su esposo y han terminado. Entró en depresión. Es un factor que lo desencadena. ¿Qué síntomas se acompañan, doctor? Se hinchan mis pies por la mañana. ¿Qué más? Y en la noche, en mi cara, se hincha también. Le volteas el cuello y tiene una irritación yugular. Un edema una disnea de tipo cardíaco, ¿no? Así por el estilo, ¿no? Preguntar, muchachos, en la semiología, el paciente, ¿desde cuándo lo tiene? ¿Hace 3 días? ¿7 días? Cambia, muchachos. No, doctor, hace 2 días. Estoy hospitalizado ya 1 mes porque me fracturó el fémur. Y ayer, hace 12 horas, ayer por la tarde, me faltó el aire y empecé a desaturar 95, 94. Y ahorita estoy en 90. ¿Es agudo o crónico? Agudo. Le pones oxígeno y no mejora. ¿Qué será? Un tromboembolismo pulmonar. Ya, jóvenes. Si está en relación con la respiración, doctor, toma aire y me sirve el pecho. Es un asma. Doctor, ingreso el aire pero no expiro. Es un asma. Depende de cuál es la condición, ¿no? Doctor, cuando hago ejercicios o tengo actividades fuertes, me canso. Eso me pongo. Y así por el estilo, ¿no, chicos? Doctor, cuando yo me acuesto sin almohadas, me aumenta la disnea. ¿Falla cardíaca o falla pulmonar? Cardíaca, una ortonomía por falla cardíaca. Pero el esfuerzo también puede exacerbar el asma. También, claro. Claro que sí. Pero la fisiopatología es que falla el proceso de expiración antes que inspiración, ¿no? Doctor, además de eso me duele el pecho. Y me he puesto ahorita oxígeno 5 litros y no mejora. Este es un TEPA. Un dolor agudo, torácico, que aumenta la frecuencia respiratoria en taquimia. Y encima me duele el pecho y le he puesto oxígeno y no mejora el paciente. Entonces es un tromboembolismo pulmonar agudo.
¿Cuántos días hospitalizado tengo? ¿Tiene usted, señor? Un mes, doctor. Aumento en el número de días de acostado, la falta de ejercicio. Condicionante para TEP. Doctor, hay sibilantes expiratorios en ambos campos pulmonares. Es un asma. Doctor, hay edema en miembros inferiores y hay ingurgitación yugular. También hay ascitis y hay derrame pleural. No ausculto los pulmones abajo en un tercio inferior bilateral. Compromiso de dos cavidades. Derrame pleural y ascitis, falla cardíaca total, ICC. Y así por el estilo, muchachos. Varios síntomas me están asociando a tal cual diagnóstico, ¿no? Y además, jóvenes, lo que les dije, ¿no? Cambios en la forma de las uñas, muchachos, en el ángulo mayor de 160. Pacientes fibróticos con EPOC, asmáticos, los dedos hipocráticos. Pacientes fumadores que luego de una semana tienen insuficiencia cardíaca, distensión de la vena yugular externa derecha, izquierda. Diagnóstico, falla cardíaca derecha, cor pulmonar. Doctor, no se le auscultan sus ruidos cardíacos. Este es un derrame pericárdico, hasta no demostrar lo contrario. Doctor, aumentar el perímetro abdominal, es una ascitis. Y así por el estilo, muchachos. Voy examinando a mi paciente y voy haciendo el diagnóstico diferencial, ¿no? Lo que les dije, jóvenes, en los pacientes cardíacos, el ADA, ¿no? El AJA, de la American Heart Association, desde grado 1 hasta grado 4. Grado 4 es el reposo, ¿no? Ya hay múltiples, ¿no? Miren otro. Múltiples interpretantes de escalas, ¿no? Pero la más usada y que viene en los exámenes de internado y residente es esta, ¿no? La AJA. Siempre lo preguntan en los exámenes. Lo que les dije, chicos, espirometría. Le hago un test de esfuerzo, con un test de broncodilatación, de espirometría, ¿no? Y veo el tifinado que ustedes dijeron. Este es menos de 70 y es reversible, es un proceso asmático. Es menos de 70 el tifinado, pero es irreversible, no cambia, no mejora el tifinado. Este es un EPOC. El chico lo diferencia, ¿no? Uno de otro. Doctor, hay un aumento del diámetro vertical con aplanamiento del diafragma. Este es un EPOC. Una placa nada más. Doctor, tiene PAFI de 150. Esta es una disnea de tipo pulmonar. TEN SDRA moderado. Doctor, en la prueba de esfuerzo hizo elevación del STB1 a B2. Este es un IMA en septum. El tabique que separa el ventrículo derecho del izquierdo. Y así por el estilo, muchachos. Estos exámenes me brindan información dónde está la falla. Está en pulmón, está en corazón, dónde está la falla, ¿no? Y todo esto, muchachos, ¿a qué me lleva? Que el paciente tenga este proceso. Pues mire sus uñas azules, con uñas aumentadas en el ángulo, ¿no? Más de 160 grados. Estamos hablando de la cianosis, ¿no? ¿Qué es cianosis? Es la coloración azulada de la piel, si compromete mucosa central, si no. Y con aumento de la hemoglobina reducida por encima a 5 gramos por decilitro. Cuando la hemoglobina sube y se une con el CO2, hablamos de la desoxihemoglobina. Este es un signo de la oxigenación tisular. La cianosis dice que es de causa respiratoria, ¿no? Es la coloración azulada de la piel y las mucosas, muchachos. El grado también se ve por eso. Es la elevación de la hemoglobina reducida en más de 5 gramos por decilitro en porcentaje de la sangre. Y jóvenes, ¿qué me indica? Que la oxigenación está venida menos en el paciente. Hay hipoxia tisular. Dice que para que haya cianosis, muchachos, el porcentaje de hemoglobina reducida debe ser por encima de 5 gramos. A 5 gramos, ¿no? Y lo que hicimos en fisio el ciclo pasado, la curva de disociación de la hemoglobina, jóvenes, el punto de corte, ¿no? De 80, ¿no? En el eje de las X, ¿qué estamos viendo acá, chicos? ¿Recuerdan? Presión parcial de oxígeno. ¿Dónde veo este valor, chicos? En el AGA. ¿Cómo le veo? ¿Cómo lo busco? Así, presión parcial de oxígeno. ¿Dónde, muchachos? En sangre arterial. ¿Dónde? ¿Quién me lo da? El AGA. Es en el eje de las X. Y en el eje de las Y, muchachos, ¿qué veo? Mira, va de 50 a 95.8. En el eje de las Y va el pulso y oxígeno. Muy bien, la saturación. Pongo mi dedito y pongo acá el marcaje, ¿no? Veo dos elementos. Veo, doctor, está saturando 92%. Y su frecuencia cardíaca es
130, doctor. Ah, está pasando algo acá. Hay taquicardia y hipoxemia. Eso me da el saturómetro, chicos. Entonces, punto de corte, chicos, no se ven en 80. De 80 adelante, el paciente está ok. Ojo, presión parcial de oxígeno. Pero si es de 80 a 60, esta zona, muchachos, es hipoxemia, por si acaso. De 80 a 60. Hay hipoxia tisular en los tejidos. 60, no se olviden. Hipoxemia celular. ¿Quién va a subir acá? La lactato deshidrogenasa, doctor. Y si es menor de 60, chicos, nunca se olviden, punto de corte. Menor de 60, toda esta zona de acá para acá es, ¿qué es esto? Insuficiencia respiratoria aguda, chicos. Ya, repito, oxígeno o presión parcial de oxígeno menor de 60, estamos hablando de IRA. Entre 80 y 60, hipoxemia. Y más de 80, ok. No se olviden de esto. ¿Esto cómo se llama? La curva de disociación de la hemoglobina D. Tiene otro nombre también. En fisiología lo conocen como la curva de disociación de hemoglobina D, Bohr. De Bohr. ¿Recuerdan? Esto lo hicimos en fisio. ¿Sí, chicos? Muy bien, muchachos. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Qué pasa cuando el oxígeno baja debajo de 80? Y aparece la cianosis, ¿no? Cianosis en los miembros. ¿Por qué aumenta el CO2? Cianosis central. Siempre compromete mucosas, muchachos. Se altera la ventilación, se altera la perfusión, la difusión. Hay cortocircuito de derecha a izquierda, por ejemplo, en 6A, 6B. La sangre se encuentra insaturada por hipoxemia. Miren el paciente acá. Está comprometido todas sus mucosas. Lengua, pabellones auriculares, mucosas de las conjuntivas, y puede ser causa o se da por neumonía, CESDRA, bronquitis crónica, neumotórax grave, ¿no? Hay una subida de la meta-hemoglobinemia, por supuesto. En cambio, en la periférica hay hipoxemia, ¿sí? Pero jóvenes, la causa es más frecuente las alteraciones del oxígeno a nivel de circulación periférica, ¿no? No afectan mucosas, no te olvides, no afectan mucosas, ¿no? Mejora con el calor o el masaje, puede ser momentáneo, ¿no? Hay de repente un retardo en la distribución periférica del oxígeno, ¿no? O hay shock, o sea, la presión está baja y la frecuencia cardíaca está alta. Pasajera, le das líquidos y esto mejora, ¿no? La cianosis periférica puede ser central o generalizada y localizada. La central, la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco. La localizada, por ejemplo, una trombosis venosa profunda por una varice o una vasculitis, una exposición a frío, ¿no? Es momentánea y pasajera. Cianosis mixta, o sea que tiene periférico y central. Las famosas tetralogía de Fa, los C y B, ¿no? Los C y B. La transposición de grandes vasos es muy raro, ¿no? Igual que la tetralogía de Fa, ¿no? ¿Qué buscas en el cuerpo del paciente? En dedos de manos, en mucosas, el tinte azulado, ¿no? De la piel, ¿no? Se busca en el pulpejo de los dedos, se busca en la zona vascularizada como labios, pabellón auricular, lengua. Baja la conjuntiva del párpado. Miren estas uñas, muchachos. Parecen elementos esos que sirven para tocar esto. Palillo de tambor. Palillo de tambor, exacto. Igual acá, miren, muchachos, no miren, tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Y lo que les dije, el famoso ángulo, ¿no? La acropaquia, que se da por enfermedades respiratorias, por enfermedades cardíacas también, muchachos, ¿no? Preguntas hasta acá, muchachos. ¿Cuál es la causa más frecuente de acropaquia en el medio hospitalario, muchachos? Bronquiectasis te viene A, B, cáncer bronquial, C, cáncer pulmonar y D, fibrosis pulmonar. ¿Cuál marcas? Fibrosis pulmonar. Pulmonar. Esta es la más frecuente, ¿no? Así es. ¿De ahí quiénes siguen? Las bronquiectasias, ¿no? Después, más raros son los cánceres bronquiales de pulmón, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es teoría, ya lo leen en casa. No se olviden del ángulo, debe ser menos de 160 grados. Cuando esto aumenta a 170, 180, hablamos de acropaquia positivo. Acá están, miren, chicos, ¿no? Los famosos ángulos, ¿no? El valor normal es menos de 160 grados. Si esto sube, estamos hablando de acropaquia. ¿Dónde lo ves? Por la inspección, ¿no? De las uñas.
Acá está el famoso ángulo, muchachos, ¿no? Ángulo de Lobino y de Curving. Pregunta hasta acá, muchachos. También puede haber pseudocropaquia en la sarcoidosis, acromegalia, los hipertiroideos. Miren, estas uñas, miren, muchachos, cuadrangulares, ¿no? Y parecen palillos de tambor, ¿no? Con los dedos en la falange distal aumentados de diámetro. Parecen palitos para tocar orquesta. Más de 160 grados y es una acropaquia, ¿no? A ver, chicos, este caso clínico, ¿cuál es? Dicen, paciente varón de 60 años con TBC hace 3 años. Consulta por disnea a moderados esfuerzos. O sea, se cansa para caminar 2 cuadras, 1 cuadra. Tos y broncorrea. ¿Qué es broncorrea, muchachos? Una expectoración abundante, blanquecina, ¿no? Y abundante. Por las mañanas. No hay fiebre, apetito normal, no hay baja de peso, presión 12,7, respiraciones 20, temperatura 37 y hay cianosis en labios y pulpejo de dedos, con dedos en palillo de tambor y tibios. ¿Es cianosis periférica o central primero? Central. Central. Cianosis en labios y pulpejo de dedos, dedos en palillo de tambor. ¿Qué cianosis? ¿Periférico o central? ¿Compromiso de mucosas, verdadero o falso? No te dice. No dice. ¿Periférica, doctor? Periférica, claro, chicos. ¿Cuál sería su diagnóstico? Bronquiectasias, cáncer bronquial, absceso pulmonar, cirrosis hepática o cianosis periférica. Y ya está. Cianosis periférica. Exacto, muchachos. Si te comprometen mucosas, ya cambió todo, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Y por qué le dio cianosis periférica? Los pacientes con bronquiectasias, por si acaso, chicos, hacen broncorrea clara y abundante. Pero no hay fiebre. ¿Y sus signos vitales qué opinas? ¿Están normales o están patológicos? Presión normal, respiración es 20, normal. Hasta 37 grados la temperatura es normal. No hay ninguna alteración de signos vitales. Hay 2 respuestas, bronquiectasias y cianosis periférica. Listo, chicos. ¿Preguntas algo más? ¿Alguien desea preguntar algo? No se olviden, los pacientes con antecedentes de TBC hacen bronquiectasias, muchachos, ¿ya? Y los neumólogos a esa expectoración abundante que les hacen por las mañanas le llaman broncorrea. Por eso está esa patología acá. Preguntas, chicos, ¿todo claro como el agua? ¿Agua de mar o agua de río? Todo claro, doctor. Listo, Claro. chicos. Cuídense. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego.